El triunfo de la revolución en 1959 fue para toda una generación, no solo la mía, sino para las generaciones que nos seguían, el triunfo de la esperanza y también de muchos sueños. Para el mundo, Cuba es un pequeño reducto de ilusión, o sea, es una tartarita de hielo rodando en el Caribe, y se piensa en todos los problemas que hay en Cuba. La idea de que somos una isla y por consiguiente estamos aislados es muy extraña. Aislado está Nebraska, aislado están las provincias de Canadá, donde no llegan nunca extranjeros. Aquí entran 2,5 millones de extranjeros en una isla de 11 millones de habitantes. En breve se ejecutará una salva de cañón y se darán las fuerzas de esta fortaleza San Carlos de Navarra. No somos un grupo humano mirando para adentro. Nosotros estamos abiertos a todo lo que viene del norte, del sur, del este, del oeste, y eso hace también que podamos haber sobrevivido como cultura durante tantos años. Tenemos un carácter abierto que asimilamos con una tremenda tranquilidad todo lo que viene. Por muy difícil, muy extraño que te parezca, unimos todo eso, lo molemos, lo digerimos y sale otra cosa. Un cubano puede ser una persona que se mueve dentro de un nivel también de cosas absurdas que solamente se entienden cuando uno viene a este país. Los normales, esos seres extraños que no tuvieron nunca un padre borracho, una madre loca, un hijo delincuente. Y al final dice, déjennos nuestro espacio, somos más borrachos que nuestros padres, más locos que nuestras madres, más delincuentes que nuestros hijos, déjennos nuestro sitio en el infierno y basta. Eso es sentimiento expresado en un texto poético de principios de la década de los 60 y que expresa exactamente la idea de la inconformidad y de la autoafirmación. La sociedad cubana durante 40 y tantos años trató de dar y luchó por tener una concepción
muy coherente, muy unitaria, muy unánime. Y eso es falso, eso es imposible. Todas las sociedades tienen tendencias, tienen generaciones, personas que piensan de una manera o piensan de otra, personas que creen en Dios, que no creen en Dios, que son homosexuales o que son heterosexuales, en fin, las posibilidades son infinitas. Y no se puede pretender la unanimidad de pensamiento de una sociedad. Nadie está de acuerdo con todo. Todo el mundo está de acuerdo con una parte y en desacuerdo con otra. Eso es lo normal. Y así va a ser Cuba. Ya Cuba no vuelve a ser una Cuba homogénea y unánime. Construimos una sociedad para ser ejemplares, los mejores, qué sé yo. Pero la conquista de eso ha costado mucho. Entonces, nuestros medios, nuestra prensa refleja cómo vamos a hacer. Pero yo estoy siendo de otra manera y ahí se produce una fisura, que eso no se empata ni con soga ni con goma, y produce un desfase. El ideal de cómo tenemos que ser, pero en la concreta estamos a no sé cuántos kilómetros de ese ideal, y eso produce una alineación tremenda. Digamos que tiene que haber desigualdad, aunque no estoy de acuerdo con que tiene que ser así, pero la desigualdad es como un motor también que nos hace darnos cuenta de que hay que resolver ese problema, pero no al punto de ser tan iguales, que el igualitarismo sea como una enfermedad que al final nos va a seguir comiendo. Es peor el igualitarismo que la desigualdad, yo diría. Porque la desigualdad tiene un basamento económico, tiene un fundamento socioeconómico. Pero intentar de que todos seamos iguales es imposible, no somos iguales por naturaleza. Podemos ser, en lo que somos semejantes, parecernos un poquito más, acortar esas distancias que hay tan grandes, esos extremos tan grandes que tenemos, que hacen tantos polos opuestos en la sociedad, que vuelvo y repito, es bueno que la gente sea diferente, pero no tan distante. Pienso que se puede buscar un equilibrio mayor, un poco más de igualdad, un poco más de coherencia social, de equidad social, de equilibrio social. Igualdad, porque bueno, yo tengo un concepto de igualdad, un concepto que aprendí, me enseñaron desde chiquito, de igualdad de derechos, la igualdad, eso del hombre por el hombre, yo siempre, eso lo estudié en la escuela me dieron eso, lo que es la igualdad de derechos. La política social, la equidad, no es repartirle a todo el mundo la misma cantidad de cosas, sino contribuir a que aquellas personas que están en desventaja, más vulnerables, con menos posibilidades, no estén desvalidas, tengan la oportunidad de insertarse, no solamente porque reciben una ayuda, sino porque tienen la posibilidad de participar. Nosotros tenemos que preservar esa idea de lo social, de lo importante de lo social. Y desde el punto de vista de la transformación, el lograr descentralizar el sistema. Ese es el socialismo que tenemos que hacer, un socialismo de justicia social, de igualdad no entendida como lo mismo para cada uno, de desarrollo social, de independencia y de dignidad. En última instancia, un socialismo donde la democracia y la libertad sean en el centro de la vida de la gente. Com o intuito de fechar o sistema cada vez mais, Cuba produziu algumas distorções no modelo cubano, como a questão da forma de estrutura monetária. Hoje Cuba tem duas moedas. Tem uma moeda que é o CUC, que é a moeda que os turistas circulam, e tem o peso cubano. Ter uma economia separada em duas moedas, com dois sistemas de preço, leva a Cuba internamente a ter vários problemas. Yo creo que nosotros, durante mucho tiempo, miramos solamente la ideología y descuidamos cosas concretas y terrenales. Algo pasó, algo falló, algo no se hizo bien. Estamos rectificando, bienvenida a la rectificación, bienvenida y encontrar el camino. Pero necesitamos un país realmente que nos ayude a vivir, en términos económicos, sin perder lo que se hizo en términos de educación, de cultura, social, una serie de cosas buenas que tiene Cuba. Lo que el cubano inventó en los 90 no lo van a inventar ni en la NASA. Es que por mucho que avance la ciencia, los cubanos le damos calabaza. Tuve regalado, murió en el 80. Así somos los cubanos, murió regalado. Óyelo bien. Lo que el cubano inventó en los 90 no me inventó más ni apurado. El periodo especial es el principio, a finales de los 80, 89 cae el campo socialista, el 90, ya 91 se agudizó, la gente empieza como a caerse en desbandada por ver las necesidades económicas. Realmente fue un momento muy difícil para todos.
la gente empezó a emigrar, a ir a buscar nada, resolver su problema existencial de comida, ¿sí? Realmente no creo que haya otras motivaciones detrás de eso. Cuba fue un país que tuvo una relación muy fuerte con los países socialistas y a partir del año 90 esa relación realmente desapareció y Cuba tuvo que buscar muchas alternativas propias que se llamó periodo especial en tiempo de paz, donde en una primera parte hubo que hacer reformas externas como dar entrada al capital extranjero vía inversión extranjera directa, pasar a la biotecnología como una variable de desarrollo, el desarrollo del turismo internacional, y eso permitió solventar un poco la falta de créditos que hubo en los primeros años de los 90. Después, en el año 93-94, Cuba tuvo que establecer toda una serie de aperturas internas que llevó a la despenalización del uso de la divisa en la economía nacional, como la utilización del dólar, el trabajo por cuenta propia, la creación de los mercados agropecuarios, es decir, toda una serie de medidas que realmente permitieron avanzar y comenzar a tener tasas de crecimiento positivas. Muchos pensaron en esa época que se cerrarían nuestras universidades, que se cerrarían muchas cosas en Cuba. Sin embargo, ni una sola universidad cerramos. No hubo un estudiante extranjero en esa época que estaba en Cuba que se mandara para su país. Siguieron estudiando nuestros estudiantes cubanos. Y por tanto, eso es un elemento que depende fundamentalmente de esa decisión política y esa voluntad política. Y esto es un acto también de solidaridad que ha practicado Cuba durante toda la revolución. No es ahora cuando comienzan estas acciones de solidaridad. En Cuba se han formado miles de estudiantes de otros países desde antes inclusive de comenzar el año. Pienso que a partir de los años 90 la sociedad cubana empieza a cambiar tanto como cambió en los años 60 cuando se produjo la revolución. Si en aquel momento fue un cambio que en muchos sentidos fue cortante, porque fue un cambio social propio de una revolución, a partir de los años 90 la sociedad empieza a cambiar en una dinámica propia que tiene que ver con la economía, con la política, con muchas condiciones, pero el cambio se produce desde la sociedad de una manera bastante dinámica. Hoy se está desmontando una parte de ese sistema para entrar en una búsqueda de posibilidades más reales de acuerdo a la sociedad cubana. Yo creo que ha ocurrido algo que es muy importante, y es que el gobierno está expresando por primera vez presiones que surgen desde la base, presiones que surgen desde las necesidades de los individuos. Pues yo creo que ese fue el escenario que creó las condiciones para que pudiéramos llamar la atención sobre otras realidades, sobre otras formas de discriminación que no estaban incluidas en el discurso político, que no estaba incluida en la voluntad política. Y ese ha sido el papel del CNSX en los últimos años, justamente llamar la atención sobre los derechos LGBT. Y justamente en el 2004 la población transgénero, o una parte de la población transgénero que se sentía acosada por la policía, sobre todo aquí en Ciudad de La Habana, en los sitios donde se encontraban, nos pidieron ayuda. Y lo que nosotros le propusimos fue que participaran junto con nosotras en la elaboración de una estrategia que incluyó muchos elementos. Entre ellos, por ejemplo, está el llevar a propuestas legislativas, normativas que facilitará el respeto a sus derechos.